Pues nos encontramos nuevamente, como hacemos una vez al mes, con el director del Museo Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre, José Antonio Maña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, divulgador de la educación, de la historia, coleccionista de la historia de la educación. Y hoy pues tenemos un poquito tiempo, eso sí, de nuestro espacio, pero tenemos muchas cosas de las que hablar. Por un lado vamos a hablar de los álbumes de cromos, que en su momento tenían muchísima tradición en los escolares, ¿no, José Antonio? Sí, bueno, ¿quién no ha coleccionado alguna vez un álbum de cromo? Tú también, porque Sí. hablábamos hace unos días de ello, ¿no? Todo el mundo recuerda haber coleccionado pues, las estampas, los cromos, ¿no? Es un recuerdo infantil que está marcado en casi todas las memorias. Los cromos están desde mitad del siglo XIX, o sea que hace ya bastante tiempo que están las colecciones. Las primeras eran con cartones, ¿no? Después, a partir de los años 40 fueron las figuras de Hollywood. Después, en los años 50 fueron los cantantes Marisol, Joselito, que tenían sus propios álbumes de cromo. Después ya en los años 60 fueron colecciones como las que vamos a ver ahora, muchas de ellas, y algunas que me he traído yo por aquí hoy, que eran pues de naturaleza, de zoología, de botánica, de arte, de distintas especialidades o historias, ¿no? Que tuvieron mucho tirón. Bueno, tenemos de hecho imágenes que creo, compañeros, ¿verdad?, que se está poniendo ahora mismo de distintos álbumes de cromos que nos Sí, ha ido enviando estos días atrás José Antonio, pero yo aquí en Plató sí. tengo un álbum que además tiene un significado muy especial para José Antonio porque su madre fue una pieza clave para que este álbum pues lo pudiera completar José Antonio, Vida y Color. Videcolor, sí, este es un clásico, es uno de los años 60 que hemos dicho, aproximadamente del año 65, y ese álbum se terminó de completar gracias a una estampa que faltaba, que es la del cráneo, que es muy conocida, que por ahí la tienes marcada en algún sitio, que era muy difícil de conseguir. Los más famosos de los años 70 fueron los álbumes de futbolistas, de fútbol, ¿no? Y las hubo de muchísimos tipos, ¿no? Ahí tienes el cráneo, ahí tienes el cráneo. Y sobre todo porque ahora mismo volver a ver estos álbumes te llevan a tu infancia, al momento en que cambiabas cromos con tus compañeros, te ibas a la calle, cosa que ya poca gente hace, ¿no? Y es un recuerdo muy bonito. Tenemos una colección bastante amplia en el museo, ahora mismo habrán salido bastante de ellos, y bueno, venían desde los de Danone a los de Nestlé, Colette, Fer, álbumes españoles, es decir, editoriales, y sobre todo, Maga. Hay otro álbum que es África y su habitante, América y su habitante, y que una de esas estampas de África y su habitante tiene también un recuerdo muy interesante para mí. Ahora en el personaje que eliges cada mes pues, de la historia de la educación, vinculado a la historia de la educación, nos vas a hablar de la única científica que se conserva, científica española que se conserva sus trabajos del siglo XVIII. Sí, ella es María Andresa Casamayor de Coma. Es una mujer que nació en 1730, murió en 1760, si no me equivoco, y que 1780, y que sus padres eran mercaderes. Ella escribió, con 17 años, escribió 2 libros, que uno de ellos se conserva en la Biblioteca Nacional, y fue el primer libro editado por una mujer en la época de la Ilustración, en el siglo de las luces. ¿Tirocenio aritmético? El tirocenio aritmético, efectivamente. Escribió en un segundo libro, pero ese no se conserva, no se llegó a publicar. Y es una verdadera joya porque enseñaba a personas no pudientes a las 4 reglas, y también contenía ese libro un montón de equivalencia de pesas, medidas, monedas para el comercio, O sea, en el siglo ella XVIII. fue, decíamos, científica, matemática para más señas y Exactamente. maestra de niñas, ¿no? Y maestra de niña, no se casó y tampoco se hizo monja, y se dedicó a la enseñanza durante toda su vida y enseñó hasta su muerte a las niñas, a las clases más humildes en colegios públicos. O sea, una figura Sí, importante. sí, además se ha reeditado el libro y hay un documental buenísimo que yo recomiendo encarecidamente que veáis sobre su vida, Sí. y es fabuloso. Y bueno, tenemos por ahí unas imágenes que nos habéis grabado
en el Museo de la Educación, en el Museo Andaluz de la Educación, allí en Alaurín de la Torre, museo que recuerdo que es de entrada gratuita Sí. y que además próximamente va a ampliar también sus instalaciones. Efectivamente. Estáis ahora en obra, habéis adquirido otro edificio y va a ser Eso es. todavía más grande de lo que actualmente es. Efectivamente. Va a tener dos sedes, la parte científica y la parte de humanidades en una sede y la parte científica en otra. Ahora mismo está unificado todo en un mismo edificio. Pero nos habéis grabado allí en ese museo unas imágenes relativas a la pila eléctrica, ¿no? Claro, siempre traemos algún objeto científico. Entonces, hoy hemos querido hacer un recorrido por la pila voltaica, la pila eléctrica. La pila nace de una disputa entre amigos, entre Luigi Galvani y Alessandro Volta. Eran amigos, Galvani coge unas pinzas de dos metales, bimetal, y toca las ancas de una rana y ve que la rana estira la pierna, la pata, ¿no? Entonces, eso lo conoce Alessandro Volta y empieza a investigar y se da cuenta de que no es algo que ellos llamaban la electricidad animal, sino que era motivado por los metales que una había, descarga eléctrica que le efectivamente, que había transmitía al animal, exactamente, al cuerpo había del animal. excitado el nervio del anca de la rana y había estirado. Entonces se creó una controversia, como otras muchas, que algún día haremos un programa sobre controversias científicas, y al final Volta crea la pila voltaica y después hay una evolución a distintos tipos de pilas, como la pila de Grenet, la pila Leclanche, y después las baterías. En las imágenes que estamos viendo veréis una de las primeras baterías con distintos tubos hasta la batería que utilizan los vehículos actualmente, y después todo un repertorio de pilas de distintos tamaños hasta llegar a la pila botón que tú tienes por aquí. Que es la que puede dar, por ejemplo, pues cuerda a un reloj, ¿no? Efectivamente, esa es una pila pequeñita, pero que tiene el mismo voltaje o quizás más que la que tenía aquella pila de Volta hecha por dos láminas, una de zinc y otra de cobre, con salmuera, con una terciopelo mojado en salmuera, agua con sal, y que conseguía un determinado voltaje. Y todos estos cachivaches que tienes aquí en la mesa, cuéntame, a ver. Bueno, queríamos intentar simular el experimento que dio lugar a esto. Lo podíamos haber hecho con un limón, ¿no? En el limón pinchamos un tornillo galvanizado y una moneda de cobre, en este caso son dos peniques británicos de cobre, y se marcan, y con un polímetro podíamos medir. Pero hemos querido rizar un poco el rizo y vamos a hacer la pila de vinagre. Entonces, hemos introducido en un vasito dos electrodos. Tenemos en un vasito tenemos vinagre y un corcho. Un corcho para sujetarlos separados, que no se toquen. Es de una botella de vino de hace unos días. Y tenemos un electrodo de cobre y un electrodo de zinc. El zinc siempre es el negativo y el cobre es el positivo. Entonces, si yo ahora hemos puesto un zumbador, esto da menos de 1 voltio, y entonces vamos a intentar que se escuche a través de un micro que le hemos puesto cerquita, a ver si tenemos suerte y funciona. Yo desde aquí lo escucho, ¿eh? Sí. ¿Se escucha? O sea, ahí ya está generándose electricidad con Es que tengo que coger el micro. Con esa herramienta tan sencilla. Tan sencilla. Vinagre, un electrodo de cobre y un electrodo de zinc. Pero con esto a tamaño industrial podíamos iluminar una casa ahora que está la luz tan cara. No, eso va a ser difícil. No. Mira, si coges una serie de limones y los pones en serie conectando con tornillos. No, lo decía yo porque pongo un cubo en la entrada. Pero no podemos conseguir iluminar una bombillita, pero no más de eso. Bueno, por lo menos para la luz del salón. Para la luz del salón, pues si ya nos salta el plomo y ya se nos va toda la luz, con unos limones y unos tornillos, unas monedas de 5 céntimos normales nuestras también sirven, podemos hacerlo. Hemos querido hoy mostrar cómo ha sido la evolución desde esa pila de Volta, desde este primer experimento que se hizo en 1800 se presentó, y en 1802 se presentó a Napoleón Bonaparte. Volta lo presentó y le dio un título nobiliario, porque en aquel momento era la primera prueba de electricidad dinámica. Fue un momento histórico. Un precursor. Claro, bueno, de hecho, la unidad de medida de tensión es el voltio, que viene de Volta, efectivamente. Claro.
Pues José Antonio, aprendemos muchísimo, aunque sean poquitos minutos, aprendemos muchísimo. Sí. Y eso sí, yo me he comprometido, y yo soy un hombre de palabra, Sí. que en septiembre, que retomaremos el programa ya en plató, pues espero contar contigo una vez al mes. Y te Bueno. voy a poner de las primeras secciones, si A no la ver. primera, ¿eh? Bueno, bueno. Para que tengan más tiempecillo, que al final Sí. el último va renqueando. Bueno, a ver si hacemos algún experimento con algo así guay, muy, guay. muy chulo y inauguramos. Ya está dando tu vuelta Yo para la siempre, inauguración de la tú temporada. sabes que en cuanto salimos de aquí Sí. ya estamos pensando en los próximos contenidos y en el próximo experimento. Muchas gracias. Y oye, una pregunta ya antes de despedirnos. ¿El museo sigue abierto en verano? Bueno, ahora mismo en el mes de agosto solo está abierto para grupos, a partir de 6, 7 personas hasta 15, 10, 14, siempre con las medidas de prevención. Tienen que llamar, si quieren visitarlo, ese grupo, al teléfono del museo. Que está en la página web del Museo Andaluz de la Exactamente, que está Educación, en la página allí en web, Alaurín de la Torre. allí en www.museoandaluzdelaaeducación.es, y allí llaman, piden cita, y mi compañero, que está normalmente allí, está de vacaciones, intentaré acercarme yo y hacer la visita guiada al grupo Y para en que septiembre me disfruten. imagino que abierto Sí, ya. en septiembre horario normal de museo. José Antonio Maña, muchas gracias. Nada.